I leave the light on by the door, as if you're coming back like you did before. Kick off your shoes, stay your home, like you were never even gone. I leave that light on every night, in case you find your way back by. I know it sounds crazy, holding on, but I can't bring myself to turn it off. So it burns for you till the break of dawn, like you're still out there, and it won't be long. Yeah, I leave the light on every night, just in case you find your way back by. I know deep down you ain't coming back, but I ain't ready to face that fact. So I keep that porch light shining bright, just in case you swing by tonight. I'll leave that light on every night, in case you find your way back by. I know it sounds crazy, holding on, but I can't bring myself to turn it off. So it burns for you till the Hola compañeros, ¿cómo andan? Disculpen que interrumpa la música un segundito. Quería comentarles que recién, hace 5 minutos, corté con alumnos y por el tema de si capaz que alguno de ustedes tuvo problemas para inscribirse al oral de alguna materia, me dijeron que es un problema generalizado esto, ¿eh? Porque yo estoy cursando actualmente, no sé si capaz que alguno de ustedes también, una de las materias que curso es Contratos Parte General con el profesor Germán Giarrocco, y él nos avisó hoy mismo que ya había cargado todas las citas para los exámenes orales. Pero yo cuando abro el calendario de cursos, abajo del calendario no me aparece absolutamente nada, no me aparece esa opción de turnos buscar citas, no me aparece nada. Tampoco me parece. Como si no estuviera Sí, pasó lo mismo con otras materias, estás en lo cierto, Guillermo. Sí, Hay algún problema de sistema, aparentemente. Es así. Gracias. Claro, sí, general. Sí, digamos. Gracias, Guille, por avisar. de verdad. Empezamos el cuatrimestre con por un favor. problema y lo terminamos con problemas. O sea, se mantuvo la lógica conceptual, por lo menos. Exacto. De verdad. El sistema está con nosotros. Sí. There's a low light burning in the back of the room, like a record spinning another time through. Every chord I played bends,
the old and in with the new. There's a thin blue smoke hanging over the bar, and that same old song makes you feel so far. My hands find the strings like they know where you are, and the truth in the sound cuts more than a scar. But every note I play keeps running to you, like the past in a melody I can't undo. I try letting go like you used to do, but some loves don't leave, they just play on through. Last song fades out and the room settles down. Just a few scattered voices with chairs turn around. I keep looking up, and every time that door moves, like some part of me still wants to see you. So I pack up the case and step out in the cold. Ain't nothing wrong with being another night old. The girl I remember was simple and true, but the better part of me says that it wasn't you. But every note I play keeps running to you, like the past in a melody I can't undo. I try letting go like you used to do, but some loves don't leave, they just play on through. I keep telling myself it's the song that won't end, just a verse that keeps circling around again. Yeah, 'cause every note I play keeps running to you, like the past in a melody I can't undo. I tried letting go like you used to do, but some loves don't leave, they just play on through. Buenas tardes. Buenas, profe, ¿cómo está? Hola, profesor. Hola, Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, profe. Buenas tardes. Gracias. Bueno, ahí escuché de rebote que había problemas para la inscripción en el oral. Bueno, nosotros los profesores, como los maridos, nos enteramos últimos, así que me acabo de enterar por ustedes eso. Yo ya generé todas las citas en el calendario, yo las veo por lo menos, no sé ustedes, yo las veo generadas. Las generé desde las 17:30, o sea, del día 2 y del día 16, desde las 17:30 horas hasta las 20:20, que es el límite de la clase. ¿Sí? 3 alumnos por cita, y bueno, verán ustedes que a ver si se soluciona el tema del sistema. No sé, lo que sí me habían avisado, nos habían dicho en esas reuniones que tuvimos, es que
solo iban a poder ingresar los que tuvieran ya regularizada la materia. Ya sé que hay un montón que ya rindieron el segundo parcial, tienen la nota, todo, que creo que sería lo último para estar apto para el oral obligatorio. Pero creo que si no rindieron el segundo parcial, no estarían ni habilitados Yo tengo a una inscribirse. compañera, profesor, que se inscribió y todavía en familia y no había dado familia el segundo parcial. Me Así que no imaginé. sé. Yo tengo Yo Incluso, les dije, ¿se acuerdan incluso que en les dije? Yo práctica calculo que me profesional. van Y yo a también me decir. anoté antes de escribirme, Bueno, antes de rendir. el Incluso instructivo antes, mismo que le mandaron ustedes creo que dice que solo se van a poder inscribir los que estén aptos. Creo que el instructivo para el alumno lo dice, el del Sí, profesor también lo dice, ¿eh? sí, Entiendo que pero también, todo. pero Profesor en evidentemente práctica es algo que profesional, quizá no. al profesor le pidieron que nos inscribamos todos otra vez. Hay una profesora que se Bueno. equivocó de día y bueno, no sé. Sí, Eso de la Como equivocación de todo, día, yo les dije en el instructivo ensayo y figura que error. pueden cancelar el día y anotarse en otro día, los alumnos por lo menos. Primero salen, o sea, cancelan la inscripción porque es una única vez que se puede inscribir Claro. y después pueden elegir otro día. Eso por lo menos figuraba en el instructivo. Pero bueno, no sé qué va a pasar, no tengo ni idea. No. Nadie sabe nada. Yo generé todas las citas de los 2 días, como les digo, con 1 hora antes porque la cantidad de alumnos es grande. Creo que vamos a llegar. Si alguno, cuando se tiene que inscribir en el horario de clase, ¿sí? De clase, no 17:30. A partir de las 18:30 hasta las 20:20, no encuentra ningún espacio para anotarse, comuníquelo rápido. Mándenme mail, mande alumnos, pero a mí mándenme también. Porque la realidad es que siempre que haya un lugar en esas 2 fechas en el horario de clase, ustedes, si se anotan tarde, van a tener que entrar en el hueco que quedó. Pero tengo entendido que si antes tienen otra materia, no tienen posibilidad de anotarse a las 17:30, 17:50. Eso es lógico. Con lo cual, por esa cuestión, ustedes no pueden perder el final. Entonces, de alguna manera, le vamos a dar solución. ¿Sí? ¿Cómo? No tengo ni idea. Pero lo vamos a hacer, pues creo que es justo. Es así. Ustedes, el oral es en esas 2 fechas en horario de clase. Lo extendemos y les pido solidaridad a los que puedan anotarse antes para que entremos todos, ¿no? Profesor, disculpe que lo interrumpa. Sí, Estuvimos hace un rato con cursos y quiebras con la profesora Duvaldo y a ella la autorizaron y ya creó la mesa, no figura todavía, obvio, para hacerla el miércoles 8 de julio. Un día antes le dijeron de la facultad que cree la mesa para rendir y no cargar tanto los jueves esos, porque si no, viste que son 2 nomás. exacto. Pero bueno, eso creo que va A mí no me lo acorde al criterio. informaron y si yo pongo otra fecha y el alumno que no encontró horario me dice yo no puedo en otra fecha, ¿qué hago? Es lo mismo. No tiene la Y sí, obligación. El alumno cuando se inscribió en este día y horario. Tiene derecho a rendir en este día y horario. Es la realidad. Si no pueden otra fecha, estamos en lo mismo. Me refiero a los que no pueden. El que pueda antes, Claro, tal el vez, que, ¿se entiende? Por eso digo, tal vez tenga que ver con que la profesora a esa hora, como ella llega más temprano, el horario de ella empieza a dar clases a las 4 de la tarde en realidad. sí, Y ella nos dice, pues yo llego a esta hora, a lo mejor la habilitaron otro día porque ella más temprano no podía. Usted nos dio la posibilidad de anotarnos más temprano en todo yo caso. puedo, amplío, lo que no puedo es más tarde. Claro, Por eso Profe, digo, claro. es más, si queda alguno colgado y puede a las 5 de la tarde, genero de las 5:10, porque no van a ser tantos tampoco, de 5:10 a 5:30, un turno más para 3 alumnos y arranco antes también. Eso sí lo profe, puedo hacer. igual depende de la perspectiva y desde el punto de vista que lo miremos, porque, por ejemplo, con lo que acaba de comentar el compañero, en mi caso, y creo que en el de muchos, no quiero hablar por todos ni solo hacerlo por mí, pero no es lo mismo tener la posibilidad de rendir en 2 fechas que en 3, y considerando que son varias materias. Entonces, eso nos permitiría poder repartir cómo rendir en 3 semanas y no en 2, como tenemos en varias materias, ¿me entiendes? Está buena esa opción. Sí, Por lo pronto, sí, por para mí está supuesto. buena. Tal cual, pero bueno, a mí todavía por lo menos no la habilitó la Kennedy, a mí por lo menos no me la habilitó. De hecho nos dijo tiene que ser día y horario, lo único que permitieron fue ampliar el horario. Si la Kennedy me dice
profesor, ¿puede poner otra fecha? Bueno, yo evalúo. Ahora, voy a poner una fecha yo, y ustedes quizá tampoco pueden, ¿eh? Es lo mismo. Por lo pronto, yo Porque los días el que me miércoles. habló, el alumno me habló, puede, pero Sí, es muy individual la cuestión. claro, también es cierto. Es la realidad. Con lo cual, por eso digo, mientras la mayoría se inscriba y quede alguno colgado, para arreglar con uno solo es distinto. Ya uno se pone de acuerdo con ese o esos poquitos que quedaron colgados. ¿Sí? Mientras tanto, no. Mientras tanto están estas fechas. Y les repito, no sé, bueno, cuándo se les va a habilitar a ustedes para inscribirse. Todavía hay tiempo. Pero entiendo que ustedes se tienen que organizar con todas las materias que tienen también. Así que no sé. Esperemos que sea pronto. Sobre todo por ustedes. Yo ya sé que en ese horario, en esa fecha voy a estar tomando. Eso a mí no me va a modificar, pero sobre todo por ustedes. Por ustedes, por todos los alumnos, que tienen muchas fechas y muchos exámenes y que se puedan organizar. No sabía que había problema, me acabo de enterar ahora que lo comentan ustedes. Bien, dicho esto, vamos a ver el tema de hoy, que es proceso sucesorio, que es uno de los procesos universales y voluntarios del último módulo que tenemos, ¿sí? Que va a entrar también en el examen oral, pero no es complejo, quédense tranquilos que no, es bastante sencillo. De hecho, es muy común que los abogados noveles, o sea, recién recibidos, empiecen a trabajar mucho sobre procesos sucesorios, porque primero que en general, ¿sí? No tienen contradictorio, ¿sí? Por eso son procesos voluntarios. Y otra cuestión es que todos nos morimos, ¿no? Y nos vamos a morir. Con lo cual, trabajo para hacer procesos sucesorios siempre va a haber. Y lamentablemente no se mueren solo los extraños que no conocemos, se muere gente conocida, familiares, conocidos, etcétera, que necesitan hacer este tipo de proceso. Entonces, es muy habitual que esas familias que padecen la pérdida de un miembro recurran a alguien conocido, aunque sea recién recibido, lo que sea, sobre todo cuando no hay contradictorio, en el sentido que no hay problemas de intereses entre los que van a participar, los familiares que van a participar en la sucesión. Ellos saben que si tienen confianza en el abogado, aunque sea recién recibido, suelen optar por eso que a un desconocido. Entonces es muy habitual que recién recibidos los abogados empiecen a tramitar estos juicios, porque no tienen conflictos en principio, ¿sí? Tómenlo con pinza porque ahora vamos a ver que van a reunir a todos los familiares, por lo menos a algunos de los familiares en este proceso. Y la familia es la familia. Puede haber o puede no haber conflicto. Pero vamos a pensar bien y que en general no lo hay, entonces se empieza mucho con esto. ¿Cuál es el objeto del proceso sucesorio? ¿Sí? Es determinar quiénes son los sucesores, se usa esta palabra y no otra, aunque sea redundante, ¿sí? De una persona fallecida. Pero no solo determinar qué personas lo suceden, sino también determinar el número y valor de bienes que integran el patrimonio de esa persona fallecida. Seguido a eso, pagar todas las deudas que tiene esa persona fallecida y de lo que sobra, ¿sí? El saldo, dividirlo, es como un círculo, dividirlo entre los que determinamos que eran sucesores. ¿Sí? La cosa sería como dejar en orden la muerte de una persona, básicamente. Vamos a poner, se murió, vamos a ver qué lío dejó y vamos a ponerlo en orden, ¿sí? Y esto se hace únicamente, el proceso sucesorio, en sede judicial, ¿sí? ¿Cómo se le dice al fallecido? Porque quizá lo vamos a escuchar más adelante. Causante. El causante es la persona fallecida. Y cuando hablamos de sucesores, después vamos a ver por qué no decimos herederos. Herederos son algunos de los posibles sucesores, ¿sí? Los herederos forzosos siempre son los sucesores, siempre.
Pero después hay colaterales que no son forzosos, que podrían ser o no ser herederos. Pero los sucesores abarcan un poco más que solo esos herederos forzosos, que son los que están en línea recta del árbol genealógico de la persona, ¿sí? Después los colaterales tendremos que ver si tienen derechos o no hereditarios, ¿sí? De acuerdo a que existan o no en línea recta, en primero, segundo grado, etcétera, algunos familiares. ¿Qué clase de sucesiones hay? Bueno, está la sucesión testamentaria y la sucesión ab intestato. Es sencillo, la testamentaria nace a partir de la existencia de un testamento otorgado por el causante. Si no hay testamento, el proceso sucesorio va a ser ab intestato, ¿sí? Que es sin testamento, en realidad. Ahora, ¿quiénes pueden iniciar una sucesión? Cualquiera de estas, estamos hablando. Después vamos a ver las características de la ab intestato y de la testimonial, pero estamos hablando de las sucesiones en general. Como ya dijimos, los primeros que pueden iniciar, a ver, lo más común, llamémoslo, pues no son los primeros, son los herederos, ¿sí? Los que son legítimos herederos por una cuestión sanguínea o bien por una cuestión testamentaria. Una persona que se lo embiste de heredero por testamento también es heredero, ¿sí? También lo puede iniciar acreedores del causante, es decir, a las personas que le debía plata el fallecido. Sí, ¿Por pero qué es después de esto? 4 meses, ¿no? Ahora vamos a eso. ¿Por qué es esto? Porque podría pasar que Julián Fernández falleció, dejó las deudas que tengo ahora, que ni les cuento las que son, y mi familia dice, no hagamos la sucesión, porque cuando hagamos la sucesión y a mi señora le toque la mitad del auto, la mitad de la casa, la mitad del barco que tengo en Mallorca ahí anclado, el departamento de Miami, y después por partes iguales la otra mitad, mis 2 hijos, y se queden solo con esas porciones, ellos, ¿sí? Les toque esas porciones, dice, pará, porque van a venir todos los acreedores y para cuando le diga al juez, inscríbame todo a nombre nuestro, no va a quedar nada, porque recuerden el caminito que hicimos. Primero determinamos quiénes eran los sucesores, después cuáles eran los bienes y el valor de los bienes, y después había que pagar las deudas. Último, repartían el saldo. Entonces mi señora va a decir, ya está, ya se murió, no hagamos sucesión, no hagamos nada. Entonces el acreedor, ¿cuándo va a cobrar? Nunca, ¿sí? Por eso tiene derecho a pedir la apertura de la sucesión un acreedor. Sí o sí, la ley establece ese plazo que decían, que es esperar 4 meses y a partir del 4.º mes, ¿sí? Cumplido, recién ahí puede iniciar la sucesión. La idea de esto es dar oportunidad a los herederos, ¿sí? A que lo puedan iniciar por su cuenta, sin necesidad que lo tenga que iniciar un tercero que muchas veces ni conoce a los herederos, porque es el fallecido el que se endeudó y probablemente ni lo conozcan. Entonces, por una cuestión moral, establece un plazo en el cual se le da a los herederos la posibilidad de iniciarla a ellos, ¿sí? ¿Quién levantó la mano? Yo, profe, porque en realidad uno tiene obligación de poner todos los bienes en sucesión o puede dejar alguno afuera. Igualmente los acreedores podrían igual reclamar, aunque esté afuera, ponerlo adentro, ¿no? El tema es así. La sucesión es voluntaria y universal porque está previsto de que va a incluir absolutamente todos los bienes, ¿sí? Lo que vos me preguntás me parece viene por otro lado, de decir, bueno, yo elijo denunciar como viene el auto y no denuncio la casa. Ahora, el día que el heredero o el sucesor quiera hacer algo con la casa, sí o sí la tiene que incluir, con lo cual, al principio o más adelante, en algún momento, para disponer de esos bienes, hay que incluirlos en la sucesión. Entonces, si Claro, llegamos pero si lo van a sacar, los acreedores por ahí prefieren no ponerlo, porque pero lo acabo de igualmente lo vas a explicar, viene el perder. acreedor, Y lo pone él. abre la sucesión, pide Claro, eso informe de preguntaba. titularidad,
el acreedor tiene que investigar que haya bienes, porque ningún acreedor tampoco va a iniciar ningún juicio si va a colgar la sentencia en una pared. ¿Para qué va a entrar en gastos? Está bien, pero repito, dije herederos, sucesores, etcétera. Recién llega a acreedores. Si conoce los bienes, los va a denunciar, los va a ingresar. Ahora, es lo que digo, esos bienes en algún momento van a ingresar. Alguien va a hacer algo con esos bienes, sean los herederos, sean los acreedores, o después vamos a ver otras personas más, ahora mismo igual, vamos a ver. Otra persona que muchas veces son organismos, en realidad, que pueden iniciar una sucesión son los encargados de recibir herencias vacantes. ¿Qué significa esto? Una herencia vacante es la situación de esos bienes del causante cuando el causante no tiene ningún heredero ni ningún sucesor. Es decir, no tiene ni acreedores, no tiene heredero forzoso, no tiene ni hizo testamento, no hizo nada. Está vacante. ¿Vacante de qué? Vacante de un beneficiario de eso. ¿Sí? Beneficiario entre comillas, pues ya dijimos, si hay un montón de deuda no me beneficio nada, pero llamémoslo así. ¿Sí? Bueno, en la Argentina, en la Argentina no, en la Justicia Nacional, los encargados de recibir las herencias vacantes es el Estado. Es decir, que el Estado se queda con los bienes de las personas fallecidas que no tienen absolutamente ningún sucesor. ¿Sí? ¿Cómo se entera? Y bueno, hay un organismo del Ministerio de Economía que debería funcionar a efectos de poder verificar si hay alguna herencia vacante y poder ir y reclamar esos bienes. ¿Estamos? Profe, una consulta. Sí. ¿Todas las deudas son exigibles? Por ejemplo, estaba pensando en tarjeta de crédito. Sí, ¿por qué no? Ok. Todo lo que sea deuda acreditada del causante tiene que pagarla. Si es del causante, tiene que pagarla. Sea tarjeta de crédito, sea una hipoteca, sea lo que sea. Obviamente, cada acreedor tiene que acreditar su condición, ¿está? De acreedor. Pero tiene que ser desinteresado previamente a que se repartan los bienes. ¿Está? La sucesión se hace mucho tiempo después de que la persona falleció. ¿No prescribe ese No. No prescribe. Se hace, como les dije, los herederos, en realidad hay una norma que dice que la sucesión no puede ser iniciada antes de los 9 días. 7 dijo, pero no, te faltaron 2 dedos. Alejandra, son 9 días, ¿sí?, del fallecimiento. Es una cuestión de respeto, ¿sí? Los días de luto y llanto. ¿Cómo? Los días de luto y llanto. Exacto, así es. Entonces, los herederos tienen que esperar 9 días y los acreedores 4 meses. Ahora, yo he visto casos en el cual fallece un padre, abuelo, digo, una persona mayor, que estaba todavía conviviendo con su esposa, o sea, la madre abuela, ¿sí? Y esos hijos no inician la sucesión hasta que no se mueren ambos. Y esperan. Si nadie los corre, no necesitan. Ahora, tampoco van a disponer de los bienes. Es lo que corresponde igual, ¿no? Porque los bienes quedan para... ¿No? La sucesión se abre con la muerte del causante. Después el proceso sucesorio uno lo inicia cuando quiere. Y si no quiere, no lo inicia nunca. Ahora, cuando no lo inician nunca, lindo lío le van a dejar a los tataranietos, les aviso. Porque después van a tener que hacer la sucesión de todos los que quedaron en el camino. ¿Cómo hacen para saltear? ¿Se entiende? Después se pierden las partidas de defunción, las partidas de nacimiento, las de casamiento. Ahora ya es menos engorroso eso, la mayoría es digital, todo lo que ustedes quieran. Pero la realidad es que van a tener que hacer un lío bárbaro porque tienen que hacer absolutamente todo el camino, el árbol genealógico, con todos los que quedaron en el camino para poder acreditar que les corresponde a ellos, que son tataranietos. Ahora,
les dije cuáles son los plazos que tienen que esperar, pero no hay un máximo. Como les digo, pueden no iniciarlo, de hecho. Ahora, algún día esos bienes van a estar en cabeza de alguien, salvo que quede vacante. Ojo, que un día terminen de morir en esa familia y no haya descendencia. Y bueno, ahí no los aprovechó nadie los bienes. Llegó un momento que quedó vacante. ¿Sí? No es lo habitual. Todavía la familia sigue teniendo hijos, etcétera, etcétera. Entonces siempre alguno queda, pero no hay que descartarlo. ¿Sí? Pero no hay un plazo para iniciarla. ¿Sí? Hay un plazo de espera, sean unos u otros, nada más. Y los últimos que les voy a decir, hay otros más también, son los representantes legales de los incapaces. Siempre tengan en cuenta que el incapaz por sí mismo no puede actuar judicialmente. Entonces, antes que pregunte cualquier cosa, es una persona que ya está declarada incapaz, ya tiene un representante legal instaurado, todo. Bueno, esa persona tiene derecho a iniciar la sucesión a efectos de que ese incapaz sea reconocido judicialmente como heredero y empiece a poseer, ¿sí? Y a disponer de los bienes que le correspondan en esa sucesión. ¿Bien? Y el último caso que tienen que tener en cuenta es el de la cónyuge o el cónyuge supérstite, ¿sí? Es decir, el marido o esposa que sobrevive a la muerte del otro también está legitimado a iniciar la sucesión. ¿Y por qué se aclara esto? Porque en realidad el cónyuge, el principio general del cónyuge es que no es heredero. El cónyuge, la ley le da el derecho, ¿sí?, de tener la titularidad del 50% de lo producido a partir del matrimonio, porque fue la que acompañó, haya pagado o no, haya figurado como titular o no en algún momento de los bienes, ¿sí? Pero como fue la que junto a su esposo adquirieron esos bienes en matrimonio, se considera que el aporte no solo es dinerario, es un montón de cosas más, como es el matrimonio. No me digan a mí, yo preferiría pagar fortuna y no aportar todo lo que estoy aportando, en especie. Pero si le preguntan a mi señora, va a decir lo mismo de mí, lo mismo, y pagaría el triple que yo. Pero no, de verdad, el aporte es muy distinto a lo que se considera el matrimonio, por lo menos en la ley argentina. Entonces, por eso se le reconoce ese 50%, y cuando le ponía el ejemplo de la familia tipo recién de los bienes, que decía la mitad va a ir para mi esposa cuando me muera, no era porque era heredera, porque la ley le reconoce el 50% de los bienes que fueron producto del matrimonio, o sea, son todos posteriores al matrimonio, no los anteriores. Los anteriores son propios, ¿sí? Los otros son bienes conyugales. Y a los hijos, fíjense la cuestión, se reparten el otro 50%, sean 1, 2 o 10 hijos. Esa es la regla general. Después hay algunas excepciones, pero quédense con esa regla general, ¿sí? Hay que aclarar que la cónyuge supérstite también lo podría iniciar como sucesora, ¿sí? Dicen, ¿cómo puede ser? Y bueno, y si hay un testamento que la instituyó heredera, ya no es cónyuge supérstite nada más, es heredera. ¿Ven la diferencia? Por eso después hay cosas muy finas, pero la regla general es que el 50% es para la cónyuge supérstite y el otro 50% se lo van a repartir los hijos. ¿Bien? Profe, En partes iguales. Sí. Profe, consulta. Usted habla que el cónyuge se queda con el 50% de lo producido a partir del matrimonio y el otro 50% va por los hijos. ¿Y puede haber cosas de antes del matrimonio, digamos? Lo acabo O sea, de la decir, todos los bienes convivencia. anteriores al matrimonio son propios del causante. O sea, Y que ahí es irían para los donde, herederos, digamos, que no son el cónyuge. sí, ahí la diferencia lo van a ver
se van a repartir por partes iguales entre los hijos y el cónyuge. Pero lo que pasa es que hay tantos ejemplos que podemos poner que si los empezamos a hablar y los tomo después en el examen, no les va a gustar la idea. Por eso vamos al principio general. Pero está bien. Quédense con esto. Hay posibilidad. El del testamento es lo mismo. La constituyen heredera, ¿sí? Y ahí ya se reparte distinto. Es decir, familia tipo. Dijimos, si la cónyuge supérstite se queda con el 50%, los dos hijos le va a quedar el 25 y el 25 nada más. Si no fuera así, sobre los bienes propios, ¿sí? ¿Me siguen? Va a ser 33,33 para cada uno. Ya los hijos tienen más. Porque es partes iguales entre los tres, no el 50. Y después van a ir encontrando algunas otras opciones también, pero quédense con estas reglas generales porque, sobre todo porque cuando sean abogados van a terminar recurriendo al código para decir, porque yo me acuerdo que esto era así, pero vamos a mirar el caso concreto, quiénes son los herederos, de dónde vienen los bienes, ¿sí? Porque estamos hablando de bienes propios y después si hay bienes que fueron heredados por el causante durante el matrimonio, otro caso. Bienes que fueron donados al causante, bueno, esos claramente no provienen, no tienen nada que ver el matrimonio. Recuerden que yo dije, el matrimonio lo que generaba era que esa unión, ¿sí? El esfuerzo no solo era económico, sino que había un montón de otros esfuerzos que se reconocían a efecto de que el cónyuge sobreviviente, el supérstite, ¿sí? Tenga una garantía de que no queda tirado. Profe, Pero por donde provienen estas formas de recibir los bienes no tiene nada que ver el matrimonio. Entonces también se van a repartir de otra manera. Lo puse como ejemplo, pero no va al examen, quédese tranquilo. profe, Sí. consulta. Yo estoy tratando de seguir un razonamiento lógico, aprendiendo de este tema en este momento con usted, así que cualquier cosa que pueda decir puede estar totalmente errada. Es decir, cuando la persona fallece y pasa a ser el causante, obviamente, y esto siguiendo mi lógica, todos los hijos tienen derecho a recibir ese 50% en caso de que no esté el cónyuge supérstite, a que se repartan en partes iguales. Ahora bien, ¿puede haber paralelamente un testamento en donde se deje en herencia a algunos hijos y a otros hijos no? ¿Un determinado bien? Lo que pasa es que son todos otros temas procesales que no son procesales en realidad, son de derecho civil, que después va a estar el derecho de exclusión o no, etcétera, etcétera, porque en realidad la persona en vida no puede disponer del 100% de sus bienes a favor de un heredero forzoso. Lo prohíbe, solo le permite una quinta parte, disponer libremente. Todo el resto, ¿sí? Las 4/5 partes entran en lo que es la sucesión y tienen que ser repartidas únicamente entre los instituidos herederos, realmente. Porque si no le permitiría beneficiar, pongamos ejemplo de hijos nada más, a un hijo por sobre todos los demás, que eso sí lo permite, pero con límites, que es la quinta parte. Todo el resto de los bienes no puede. Y ahí es donde también van a entrar a jugar estos conceptos que les dije yo. Quédense que es un proceso voluntario, que todas las familias se llevan bien y que está todo muy lindo, porque ya con esa pregunta te puedo asegurar que no va a ser tan voluntario y tan lindo el proceso. No, porque aparte van a discutir no. esa quinta parte. Exacto. No tengan duda. Van a tratar de impugnarla, van a decir que no tenía derecho a recibirla, van a empezar a impugnar, porque nosotros, si llevamos todo a números, decimos, bueno, lo único que heredaron son $100.000 de una cuenta bancaria, fenómeno, es una cuenta matemática. Pero si hablamos de bienes, hay que saber los valores de los bienes. Al momento en que se realiza ese anticipo de herencia, ¿sí? Por la quinta parte, hay que ver si era la quinta parte o era más, por los valores de los bienes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es complejo, pero recontra complejo, ¿eh? Y ahí sí es contradictorio, no tengan dudas, algo que se ven muy bien y se hayan puesto de acuerdo previamente. La realidad es esa. Ahora, fíjense cómo
para que tengan en cuenta cómo la ley protege a los herederos forzosos con esta normativa, de que no se le entregue más de lo permitido por ley a un solo heredero forzoso por sobre los otros. Ahora la pregunta es, ¿el causante o el futuro causante? Pues si es causante ya murió. El futuro causante agarra y decide donarle todo a Guillermo, que no es heredero ni nada, es más, lo conoció en la cámara de la Kennedy. En las cámaras estas, yo lo conozco a través de la cámara, exactamente igual. Y decide darle todo, obviamente en vida, como hizo también con el otro caso. Para darle la quinta parte a un hijo, se lo tiene que dar en vida. Una que murió no da nada, está muerto. ¿Sí? Si se lo da a Guillermo, que no es heredero forzoso, ¿puede? ¿Le pueden venir a reclamar a Guillermo los hijos? Si está en vida, sí, ¿no? La cosa es que no puedes heredar, ¿cómo era? ¿Un 30% a los hijos? Hasta un La quinta 30% parte. puedes. No dije nunca porcentajes. Quinta parte. Sí, se le puede reclamar. ¿Qué le van a reclamar a Guillermo? Que devuelva los Parece bienes. que no, si va a disponer de los bienes, él estando en vida, dispone de sus bienes, si los quiere ¿Y el que donar. opinó que se le puede reclamar? Para mí, que Salvo si que está en haya vida, dejado puede un hacer lo que quiera. testamento. No, La testamento lo vamos a ver legítima, después. Y no es eso. la Estoy legítima, diciendo que le regala o... A ver, si digo de No le pueden realidad el reclamar. ejemplo es que Lo lo regala, regaló pues si les y hay pongo otro ejemplo van a testamento, decir que no. sí se puede. Pero hay una persona que dijo que se le puede reclamar. La legítima. ¿La legítima, Guillermo, está dentro de la legítima? No, pero sí ¿Y los herederos Profe, le ¿puede pueden repetir reclamar a él. el caso? No, digamos No, no. ¿puede repetir, ¿Guillermo por está favor? dentro de la legítima? No. Entonces, ¿por qué le reclamo la legítima a Guillermo? Los herederos le pueden reclamar la legítima. Pero la legítima, para reclamar la legítima es de los herederos, entre herederos, nada más. Guillermo no es heredero. A mí me Y parece las que Se es una... donaciones que hizo reclama Maradona que las entre tuvieron que herederos, devolver después. para que uno no se lleve más. Es esa famosa quinta parte que sí puede disponer y todo lo demás no. Esa es la legítima. Ah. ¿Qué decías, Lo he Agustín? escrito, No sé pero si eras vos, no perdona. me contesta. No llegué a escuchar bien todo lo que estaban hablando antes, pero porque tengo problemas con la conexión acá en mi casa. Pero me parece a mí que si es una donación, no entraría dentro de la herencia. Si es donación en vida, si es que de lo que están hablando, no sé si de lo que están hablando. Sí. Desde mi Porque punto no de es vista. un hijo, es como la de Maradona, que las hijas de Maradona sí tuvieron que devolver O sea, donaciones. No por ejemplo, no pongamos ese ejemplo porque supongamos Pero un si no bolazo. es hijo, no. Supongamos un bolazo. Vamos a lo básico. Nada, ya que estamos, supongamos un bolazo. Soy yo vivo regalándole, ¿sí? Todos mis bienes, un montón de bienes, todo lo que ustedes quieran a Guillermo en vida. Que lo conocí acá en la Kennedy y me cayó re bien en la clase. Para mí puede, ningún problema. Sí, los herederos pueden accionar, doctor. Claro que Para puede. mí puede por una sesión de derecho. No importa la forma. También le puedo decir es una compra-venta y se lo vendo por 100 pesos. Volví. Claro, una compra-venta ficticia. No vayamos Si un a la jeque forma, árabe pero te cambia quiere la regalar pregunta. algo. La forma en que yo le transmita los bienes a Guillermo, es más, tengo 10 bicicletas. ¿Cómo la transmito? Y de hecho, le doy la posesión de la bicicleta. Si no superás la quinta parte, que es el límite legal, No, lo supero podés todo. hacer. Todo lo que tengo yo se lo doy a Guillermo. ¿Qué puede, profe? No, es una donación en vida, ¿no? Yo entiendo que viene registrable, sí, ¿no? Venta simbólica. En vida sí podés. Puede ser lo que quiera. Por eso digo, Lo que pasa es que lo tenés que cumplir con la de formalidad. darlo. ¿Cómo? Con un escribano, con todo el tema. O sea, cumplir con No todo. importa eso. ¿Qué Pero cambia? no entraríamos en el pródigo. Para mí no cambia, es una donación. Se hace en vida, es lo que quiere la persona. Yo me maté laburando toda la vida. Claro. Me estoy llenando de plata con las clases de procesal de la Kennedy. Y en vez de Guillermo, justo en el oral me cayó mal. Digo, yo le iba a regalar todo, no le regalo nada. ¿Saben qué hice? Hice todo plata, billete y me fui al casino. Vienen mis hijos y ¿qué me dicen? No, le voy a reclamar al casino que me devuelva la plata. No, eso ya no. ¿De qué manera transmita yo las cosas? Profe, de hecho, hay casos de eso, de gente millonaria que no le está nada a los hijos. Hay casos. No me maten antes de tiempo. Yo estoy No, pero hago lo que quiero con mi plata. al casino no se le puede reclamar nada, pero Nadie sí. puede reclamarme nada, ni a mí,
Y una vez muerto, menos. ¿A quién? Profe, ¿escuchó el caso ese de la millonaria que le dejó todo al perro? Ahora pregunto, ¿usted está Lo que pasa casado? es que eso no, lo que pasa es que no es legal. Le Ahora, donó yo todo al voy perro, no sé cómo fue. y La juego, cuestión que el perro pasea en yate. Profesor, usted está casado y le está gastando todo regalo, vendo, ¿sí? Todo lo que tenga permitido vender. Ahí me van a decir lo del casamiento. Por supuesto, yo estoy casado, un bien que es del acervo, es un bien conyugal, necesito la firma de mi señora, con lo cual esa ya no aplica. Lo que les quiero marcar es que yo a un extraño le puedo dejar todo. Se lo puedo vender. Lo puedo Claro, hacer pero cuando toda la muero. plata, gastármela. ¿Y saben qué? No soy pródigo. Me fui al Caribe, chicos. Me fui al Mundial. Una donación. No me la gasté, la disfruté. Porque me queda poco tiempo, porque ya estoy grande. ¿Y qué me van? ¿No puedo hacer eso? No, porque la ley lo que no quiere, lo que protege con la legítima es la familia. Eso es lo que protege. No protege los bienes. Es mentira que protege los bienes. El concepto de la legítima es proteger la familia. Que se muere el pater familia, ponele, pater no por padre, padre o madre, ¿sí? Y que no se maten los de abajo. Que queden como familia constituida. Entonces les dice, no, solo un quinto. El resto se tiene que repartir como dice la ley. Entonces ninguno se puede pelear por el otro. Ahora, la persona en vida puede hacer lo que quiera con su plata. No me falta que ahora yo vendí el auto y le tenía que pedir permiso a mis hijos para cambiarlo. Y si quiere donar la totalidad de la herencia, lo puede hacer, digamos. Está en su derecho, digamos, ¿o No no? es herencia. Herencia cuando ya estamos Claro. muertos. Yo estoy hablando en vida. Claro. No pongan En términos de cuando vida, ya se pero la murió la totalidad de los persona. bienes en vida. Se puede donar, ejemplo. No hay problema, Mientras no digamos. necesite la conformidad de alguien que tenga que darla legalmente, es el ejemplo de una esposa, ¿sí? Claro. Pero y supongamos que no tengo esposa, solo tuve hijos. Sí. Lo que tienen que ver la diferencia es la protección de la legítima, no va con extraños, va con los herederos, porque lo que quiere proteger es la familia. Claro. En la Argentina se intentó, con un montón de normativas que no están en el derecho de familia propiamente dicho, ¿sí? Están en otro, lo van a encontrar en otros capítulos, proteger justamente esa unidad familiar y por eso evita que haya injusticias entre herederos forzosos, porque no solo son los hijos, podrían ser otros herederos forzosos, pero vamos al ejemplo fácil. Ahora, la persona en vida no me falta que no pueda disponer de sus bienes. Eso ya, si me lo encuentran en el código, me caigo para atrás, digo, ya está, dejo todo, no produzco más nada. ¿Sí? Pues yo no quiero dejar tanto, quiero aprovecharlo, quiero vivirlo, quiero ir a ver a Messi, a Ronaldo. ¿Qué? Si yo no soy causante, ellos no son herederos, yo no me morí. Claro. Pero no puedo hacer injusticias entre mis hijos o entre los herederos forzosos. Claro, Ahí uno puede está el darle límite. todo a un hijo y los demás no darle nada, por ejemplo, eso no se puede, digamos. Solo ¿O sí? puedo disponer de un quinto entre ellos. Un quinto. De un quinto de mis bienes. Entre ellos, pero es para proteger a ellos, a la familia. ¿Sí? Ahora, el resto, si no, no soy dueño de nada, si yo no me la puedo gastar la plata. ¿Para qué labure tanto? Pero piensen en él, piensen ustedes. ¿Sí? Piensen ustedes. Aparte, y si vamos a que no tenemos hijos y después lo va a tener el Estado porque va a quedar vacante, que el Estado me va a reclamar que yo no la gaste. Sí, la misma situación. La misma situación. No, los hijos son hijos, el Estado es el Estado, pero en definitiva son los que van a confluir en beneficio de esos bienes hereditarios. Que el Estado me va a decir, no, que la FIFA me devuelva la plata que gastó en el Mundial porque no la podía gastar. No, estamos todos locos. Por eso no. No, pero una cosa es que se vaya al Mundial. Los absurdos para que vean. O los Claro. acreedores. Si no me trabaron ninguna medida, a mí, no me iniciaron juicio, no me tramaron ninguna medida cautelar, no me frenaron ningún bien. ¿Yo puedo disponer de mis bienes? Por supuesto que sí. Problema de ellos que no lo hicieran. Profe, Sí. a mí me Gracias. confunde. Supongamos que yo tengo $1 millón, ¿no? Entonces, como causante, podría darle a Guillermo $200.000. ¿Acá estamos? Sí. ¿El número? El Sí, resto, un quinto, sí. está bien, el resto queda para... No, a Guillermo no, perdón. A un heredero. A Guillermo le puedo dar todo. Si estoy vivo, son míos los dólares. ¿Por qué los tengo que guardar? ¿A quién se los tengo que guardar?
Yo no le puedo dar más de un quinto a un heredero forzoso. A un extraño, puedo dárselo, no se lo doy, lo invito, viene conmigo a los mundiales, viene conmigo de vacaciones, pago todo yo. ¿Por qué no puedo? La ley no prohíbe eso. Prohíbe sí darle más de un quinto, o sea, un beneficio superior a la quinta parte a un heredero forzoso. ¿Sí? Que Para eso se determina después de ya. Eso se determina después, cuando ya la persona fallece, ese quinto. El quinto lo tiene que otorgar en vida. Y después, como les dije, los herederos que no fueron beneficiados por ese quinto podrán discutir si era un quinto, era más, era menos, ¿sí? Para ver si se cumplió con la normativa. ¿Se entiende? Pero sí, todo eso se discute después de la muerte. ¿Estamos bien hasta ahí? Pactado en el acuerdo de unión convivencial, supongamos que la casa, el supérstite, que no sería cónyuge, heredaba como un cónyuge. No, pero perdón. ¿Este acuerdo tiene valor testamentario? La herencia no se pacta por convenio, y vos me estás hablando de un convenio. Claro, acordamos que si yo me muero, vos tenés el 50% mío. Yo, en un convenio, yo no puedo determinar quién hereda, quién no hereda. Eso está en la ley, eso. ¿Quiénes son los herederos? Para eso está el testamento. Eso es otra cosa que lo vamos a ver después, ya lo dije. Pero no en un acuerdo, menos en el fuero de familia. Fuero de familia se reparten los bienes. Si se ponen de acuerdo, validez, ojalá. Entonces, eso. Pero están vivos todos en el fuero de familia. Bueno, no tendría validez si se pacta eso en el pacto de unión convivencial. No solo eso, cualquier contrato que vaya en contra de una ley expresa, la cláusula es nula. Va en contra del orden público. El principio general de los contratos es la libertad de contratación, siempre que no vaya contra la ley. Es lo mismo. Sea la cláusula o sea cualquier otra. ¿Sí? Yo no puedo, ni en el fuero de familia, en nada, puedo yo decir mis herederos van a ser fulano, mengano y sultano. No, hay herederos forzosos. Eso están siempre. ¿Sí? La ley establece quiénes son los herederos forzosos. Bien. Cuando le inicia el acreedor la sucesión, es a los efectos, obviamente, de que en algún momento se liquiden bienes y le paguen a él, ¿sí?, la deuda. Ahora bien, su rol dentro de ese proceso sucesorio que inició termina cuando se presentan en esa sucesión algunos de los herederos que no habían iniciado el juicio. ¿Se entiende? Mientras, después vamos a ver cuál es el proceso de la sucesión al intestato, cómo se cita a los herederos y acreedores, etcétera, etcétera, pero él la inicia. En cuanto se presenta un heredero, él queda a un costado, ¿sí?, y avanza únicamente a través de las presentaciones de este heredero o los herederos, ¿sí? Lo que él, en definitiva, logra es que el proceso se inició, que le van a tener que dar curso, porque él sí después también procesalmente va a tener la posibilidad que se lo intime a avanzar a las partes, etcétera, etcétera, pero en definitiva el legitimado es el heredero, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la competencia para iniciar ese juicio? Pues nosotros cuando vamos a iniciar un juicio decimos lo voy a presentar en los tribunales de la capital federal, lo vamos a presentar en los tribunales ordinarios de Rosario, lo vamos a presentar vamos a ver dónde tengo que iniciar la sucesión. Bueno, el principio general es que se inicia en el último domicilio del causante. Ahora bien, puede pasar que estén informados diferentes domicilios de ese causante, ¿sí? Es más, si justo el causante falleció en un viaje, no en el exterior, es probable que el acta de defunción le pregunten dónde está, ahí en Rivadavia 5134, porque es el hotel donde estaba parando. El que lo encontró fallecido, lo que sea, no va a investigar y en el acta figure ese domicilio. Pero la realidad es que los herederos van a poder acreditar que su residencia habitual era en otro lado.
Y no hablamos de titularidad de bienes ni nada. Puede ser una persona que alquila, puede ser una persona que usurpó, no importa la titularidad, pero sí acreditar cuál era el último domicilio. Y en el caso de que se informen varios últimos domicilios, como puede ser Registro Nacional de las Personas informa algo, Policía Federal informa algo, Cámara Electoral informa otra cosa. La realidad es que esos informes vienen con un dato específico que es cuándo fue registrado por última vez ese domicilio en ese organismo. Entonces el juez va a optar por el más cercano a la fecha del deceso, a la fecha de la muerte, porque va a considerar que ese fue informado como último domicilio. Los otros quizá eran de los padres del causante, de otro momento que vivía en otro lado, ¿sí? Si se da esa controversia, el juez lo va a determinar a partir de eso. ¿Cuál fue el último domicilio que puede probar de manera documental en general, ¿sí? Aunque permitiría la posibilidad de presentar testigos, ¿sí? Esta cuestión, a efecto de acreditar cuál fue el último, bueno, el que está más cerca de la muerte es el que va a considerar último domicilio. Y en esa jurisdicción es donde hay que tramitar la sucesión. ¿Qué pasa si hay dos sucesiones en diferentes juzgados? Dicen, ¿cómo puede pasar eso? Bueno, sería raro, pero sí podría pasar si hay una sucesión testamentaria y una sucesión al intestato, ¿sí? Hasta en las mejores familias alguien hace un testamento y no le avisa a lo más importante, ¿no? Puede pasar. Entonces, el juez que va a prevenir, es decir, el juez al que se le va a acumular la causa, el principio general es que es en el que se inició primero. ¿Cuál se inició primero? Es donde va a quedar la otra acumulada, la otra sucesión. Pero bien podría el juez resolver de manera contraria si es que está más avanzada una que otra. Estando más avanzada, podría absorberla, lo podría absorber el juez que ya avanzó más en la sucesión que tiene en trámite en su juzgado. Principio general es donde se inició primero. Fíjense que podría ser que siempre se dé la misma situación. El que se inició primero está más avanzado que el que se inició después, que más nuevito, ¿sí? Pero por las dudas. ¿Eso lo resuelve el fiscal, profesor? ¿Cómo? ¿Eso lo resuelve el fiscal? ¿Se corre vista al fiscal para que lo resuelva o de no? la acumulación? Sí, siempre se corre vista de varias cosas al Ministerio Público Fiscal y también si hubiera menores se corre vista al defensor de los derechos de niños. Asesores de menores, como se lo denomina en cada jurisdicción. Sí. Pero, les repito, igual lo decide el juez. Entonces, el principio general es la ley la sucesión que se inició primero o en donde se encuentre más avanzado el trámite sucesorio. Lo que tienen que saber es que yo les decía, es muy difícil que se inicien dos sucesiones en diferente lugar porque al menos en jurisdicción de nación hay un decreto ley, el 3003 del 56, que creó un registro, ¿sí?, de juicios universales. Dentro de los juicios universales tenemos la protocolización de testamento, sucesión testamentaria y sucesión a intestato. Con lo cual, una de las cosas que hace el juez cuando se inicia una sucesión es mandar a inscribir la sucesión iniciada de ese registro y pedirle al registro que informe si hay otra iniciada con anterioridad. Entonces automáticamente salta. Y si salta, le dice, no, ya está iniciado, pum, se lo manda al otro porque los jueces tratamos de tener menos expedientes, menos causas. ¿Tá? Siempre tratamos mejor que prevenga el otro juez. ¿Sí? Pero en realidad se da así. Y en muchos casos los abogados hacen esta diligencia previa de ir al registro, pedir informe respecto a este causante para ver si hay algún otro heredero que él no conoce o que sí conoce pero no se llevan bien con sus clientes y ver si ya inició sucesión para no volver a iniciarla. Bien, si la vuelve a iniciar, pierde tiempo, porque igual se va a determinar que está iniciada y va a ir a parar al otro sucesorio. Entonces lo único que va a hacer ese abogado es decirle, no, ya tu hermano, ese que vos no te hablas hace 10 años, inició la sucesión, vamos a presentarnos
en aquella sucesión y se presenta el otro heredero tranquilamente, sin problema, hasta que se matan, ¿no? Obviamente, pues si hace 10 años que no se ven, algún quilombo debe haber. Esas reglas son las generales para todas las sucesiones, que son las dos que vimos, testamentaria y ab intestato. Ahora bien. Usted dijo voluntario, profe, y pacífico, me parece. Yo, la verdad que lo que he escuchado, ¿usted dijo pacífico también al comienzo de la clase? ¿Proceso voluntario y pacífico o no? Escuché mal. No, pacífico no, dije universal. Universal. Voluntario. Y dije que A ver. es voluntario porque no hay contradictorio, siempre suponiendo que hay paz en la familia. No hay ninguna sucesión que sea pacífica. Pero no puedo saber si hay paz o no en la familia. Sí, claro. Eso no lo puedo saber. Juicio sucesorio ab intestato. No hay testamento, ¿sí? La idea, obviamente, es la misma, determinar la existencia de herederos, ¿sí? O sucesores. Ahora bien, quien se presenta tiene que acreditar sí o sí con su inicio de sucesión, pues no es una demanda. Dijimos que no demandamos a nadie, ¿sí? No es contradictorio. Inicio de sucesión, tenemos que acreditar nuestra legitimación y acreditar el fallecimiento del causante. Es decir, sí o sí acreditar con partidas, ¿sí? Nacimiento, de matrimonio, lo que fuere, ¿sí? La legitimación que tengo yo para iniciarlo, vamos a lo sencillo, heredero forzoso, ¿sí? Una partida de nacimiento que dice que Juan Carlos Fernández es padre del nacido Julián Fernández, que es el que inicia, soy yo, ¿sí? Pero también tengo que presentar la partida de defunción del causante, o sea, acreditar que efectivamente falleció. Hoy en día es sencillo, se tramitan casi todas, digo casi todas, pues no conozco todos los registros provinciales, ¿sí? Pero están todos por internet, salen con un código de verificación de autenticidad, con lo cual uno lo pide, le llega a los pocos días, lo descarga en PDF y lo presenta en el inicio de la sucesión y el juez, si tiene alguna duda, tiene ahí el código, es una página web con un código verificador para chequear que lo que yo presenté no le cambié nada. Entonces va a ir al registro oficial que lo emitió y va a comparar los datos de una y otra si es que quisiera hacerlo. Si no, dice, ya está, esto acredita que falleció, ¿sí? Presentado eso, ¿sí? Lo que va a hacer el juez es citar a todos los posibles herederos y acreedores. ¿Por qué? Porque la persona que inicia el juicio lo va a iniciar como heredero y quizá dice, y lo inicio yo, pero del matrimonio de Marta Giannatasio con Juan Carlos Fernández es el que falleció, ¿sí? No solo nací yo, nació también Adriana Mariel Fernández, Raúl Fernández, Esteban Fernández, ¿sí? Y denuncia a todos los herederos que esa persona tiene conocimiento, ¿sí? Entonces el juez va a ordenar. Si yo le di el domicilio de esos herederos, los va a citar por cédula a que se presenten a este sucesorio. Le va a hacer saber que se abrió la sucesión de Juan Carlos Fernández y que los está citando para que se presenten a estar a derecho y peticionen lo que quieran. Y respecto de los desconocidos, va a ordenar la citación de ellos, herederos y acreedores, por edictos. Va a ordenar publicación de edictos por 3 días en el boletín oficial y en un diario de la zona, donde tramita la sucesión, ¿sí? Los va a citar por 30 días a presentarse. Son 30 días corridos, no son hábiles. Lo único que se suspende en esos 30 días es si en el medio está la feria judicial, porque como cierra tribunales, le estamos quitando tiempo a la persona para que se presente y no por culpa de ella, sino por culpa administrativa de que hay vacaciones en el Poder Judicial, ¿sí? En ese solo caso suspende, pero después son 30 días corridos.
Si no se presenta nadie, se puede avanzar. Si se presenta alguien, va a tener que acreditar su legitimidad para estar presentándose. Partida de nacimiento, partida de matrimonio, si existiere, lo que fuere, para acreditar que son efectivamente legitimados para presentarse a reclamar lo que quede de esos bienes hereditarios, ¿sí? Si no conozco los domicilios de mis hermanos, para ponerlo sencillo, le puedo pedir al juez que requiera informes al Registro Nacional de las Personas, a la Cámara Nacional Electoral, a la Policía Federal, a todo lo que se nos ocurra que me pueda dar la información respecto a esos domicilios a efecto de los cité por cédula. Pero si así todo no los encuentro, porque me informa de un domicilio, le mando cédula y me dice el oficial notificador que ahí no vive nadie con ese nombre, bueno, ¿se traba la sucesión? No. Quedan incluidos en esa citación por edicto de 30 días. Es válido también para ellos. Con lo cual, vencido ese plazo, si no se presentan esos herederos, va a avanzar igual la sucesión. ¿Sí? No se va a frenar. Pues yo cumplí con el recaudo de citarlos por ese plazo. Terminada esta citación, ¿sí? Resuelto que los que tengo presentes en el expediente son los únicos herederos que se presentaron y que conozco, ¿sí? Digo el juez, lo que va a hacer el juez es dictar una declaratoria de herederos. Es decir, va a hacer una resolución que va a decir que por la muerte de Juan Carlos Fernández le suceden en carácter de herederos sus hijos, Julián Fernández, Adriana Mariel Fernández, creo que era Raúl Fernández, porque como estos dos nombres es el mío y el de mi hermana, los digo fácil, pero creo que era Raúl Fernández, Esteban Fernández, bla, 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 bla. Bueno, y si estuviere también presentada la cónyuge supérstite, va a decir que en su carácter de cónyuge supérstite, ¿sí? Le van a corresponder la parte de ley a Marta Giannatasio, que también me lo acuerdo porque es mi mamá. Es fácil el ejemplo, si no sería imposible. ¿Sí? Va a haber una resolución donde ahí definimos quiénes son los herederos por la muerte de esa persona. Ahora, a diferencia de otras resoluciones o sentencias que veíamos, esta resolución nunca queda firme y consentida. ¿Por qué? Porque en realidad existe la posibilidad que más adelante aparezca un hijo extramatrimonial, que nunca se enteró, que vivía en otro lado, que no leía el boletín oficial. Si le pregunto a alguno de ustedes si lee el boletín oficial, si alguno levanta la mano me sorprendería. No lo leo yo, ¿sí? Por eso es lo del diario de la zona. Pues supone que en la zona las cagadas se las mando por ahí, perdón la palabra, el hombre, y quizá en un diario sí leen. Vio que mi abuela leía a ver quién se había muerto en aquella época. Me acuerdo, yo era chico y buscaba. Y decía, oh, no conozco a nadie, y seguía con el diario por otro lado después. Bueno, otros leen esas publicaciones de boletín oficial, o sea, judiciales en el diario de la zona. Por eso se publica en el diario de la zona. Pero la cosa es, puede no aparecer durante un montón de tiempo ese heredero y presentarse después. ¿Qué consecuencia va a tener? Bueno, se acredita a todos los extremos, se va a ampliar la declaratoria de herederos y se va a determinar que por el fallecimiento de Juan Carlos Fernández también lo sucede Pedrito Fernández. ¿Sí? Pedrito pues, fue el último, la cagada se la mandó al último, era jovencito. Y ustedes dirán, listo, entonces ahora hay que juntar todo lo que repartieron, ¿sí? Porque se presenta mucho después, ya se repartió todos los bienes, y Julián Fernández, Adriana Mariel, todos van a tener que hacer una vaquita a ver cuánto le damos a Pedrito. No eso no va a pasar. Si los bienes ya se transmitieron, ya se transmitieron. Si se transmitieron, los herederos pudieron disponer de los bienes. Pedrito tuvo ese tiempo, esos 30 días, ¿sí? Que daba la publicación de edicto para presentarse y reclamar sus derechos. Si para cuando llegó no había bienes, ahí sí que no va a poder reclamar nada. Ahora, lo que va a hacer la ley lo va a instituir heredero, eso sí, la ley. Lo va a hacer un juez aplicando la ley, va a decir, este también era heredero. ¿Y por qué serviría? Y la realidad es que seguramente no va a servir para nada.
Pero si de golpe tampoco Julián Fernández, Adriana Mariel, que ellos sabían que todavía quedaban bienes, cuando él se presenta, Pedro dice, che, pero a mí me tuvo en Catamarca y el tipo era dueño de la mitad de Catamarca. ¿Cómo? Bueno, vamos a buscar los bienes y ahí entra Pedrito. Ah, ¿vieron que podría pasar? Pero Entonces, entra pero entra con la división de todos o entra también solicitando lo que no se le dio en su momento. los bienes nuevos Ah, se van a dividir de acuerdo a la cantidad de hijos y la en esposa, partes si iguales. existiera o no. ¿Sí? Con lo cual, lo que no No puedo exigir se más va a de lo volver que. atrás es sobre los bienes anteriores, porque es lo que le digo, los herederos pudieron disponer. ¿Y cómo hacemos? Ahora, aparecen nuevos bienes, se siguen repartiendo. Es lo que corresponde. ¿Está? Es ¿Y si es difícil, al porque revés? nadie tiene nada, pero bueno. Si es al revés, La doctor. realidad es que, ¿cómo? Si le aparecen, no sé, por una situación le aparecen deudas, al tipo se le reconoció en su momento o sea, encima que no debo nada, tiene que. La citación es para herederos y acreedores por 30 días. Los acreedores que no se presentaron, todos los bienes que se repartieron no van a tener ningún derecho. Ahora, si aparecen nuevos bienes, tienen derecho sobre los nuevos bienes, porque los bienes son hereditarios. Y ahora ¿Sí? pregunto, supongamos que este señor, aparece Pedrito, con un testamento de eso. ¿Le queda a él? Porque el testamento... No, después vamos a ver lo que es la sucesión testamentaria, porque ahí, si él tiene un testamento, va a tener que cumplir con lo que es la sucesión testamentaria. Por supuesto, va a estar acumulada a la otra, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cómo es. Aún siendo que existe un testamento, ¿sí? Los bienes que se transfirieron ya se transfirieron. Él tenía la posibilidad dentro de los 30 días. ¿Por qué es esto tan así? Porque hay que dar seguridad jurídica. Y se lo digo a quién hay que darle seguridad jurídica, a los terceros. Usted va a comprar una propiedad y le dicen, sí, hice la sucesión, pero mirá que en cualquier momento, dentro de 2 o 3 años, capaz te la sacan la propiedad, ¿eh? Y no compro nada entonces. Entonces la ley tiene que dar seguridad jurídica. ¿Cómo la da? A través del juez, que va a decir, hasta este momento esto se reparte de esta manera, pues se cumplió con todo el procedimiento y se garantiza que esto se reparte así conforme la ley. Si después viene otro, perdió el derecho, pues no lo ejerció a tiempo. ¿Sí? El beneficiario de un testamento es un heredero, y los 30 días cita herederos y acreedores, a todos. Está incluido ese. Y si no se presentó, lo lamento, porque si no, no podríamos transmitir más bienes, porque todos serían pasibles de revocación, todos los actos jurídicos, y no hay seguridad jurídica ahí. Entonces la idea es que en cierto punto se dé garantía de que eso se ha cumplido, ¿sí? Fíjense que había una época que se hacían donaciones de bienes con usufructo vitalicio. Pero ya no había problema de la quinta parte ni nada, porque en realidad le donaba la casa un padre a sus hijos, como dice la ley civil. Es decir, no había problema de la quinta parte, ni la mitad, ni nada. Pues se lo daba a ellos. Se lo transfería a ellos por donación, estaba en cabeza de ellos, y se establecía en esa venta el usufructo vitalicio, que es para que no lo puedan sacar de ese lugar antes de muerto, porque así de buenos son los hijos que el padre dijo, por las dudas yo me atajo. Porque los crié tan bien que por las dudas, vamos a dejar constancia, no me pueden sacar. ¿Sí? Se hacía eso. En una época, cuando yo estudiaba y un poco después también ya recibido, la gente que iba a comprar un inmueble y le decían, este inmueble era de mi padre, que esto, que lo otro, ya fallecido el padre, pero nosotros somos titulares por una donación con su fruto vitalicio que hizo. Había compradores que no querían comprar, tenían miedo. ¿Por qué? Porque la realidad es que todo eso es un acuerdo de voluntades nada más, pero no aseguran que no exista otro heredero, no aseguran nada. Es un padre
que dona a hijos a través de una escritura pública y no pasó por un juez. Entonces, no les daba la seguridad de que el día de mañana no puedan tener algún reclamo. ¿Sí? Para eso está el proceso sucesorio. Cuando el juez dice esto se reparte así, no hay tutía. Entonces, ese mismo comprador decía, yo entré a este departamento que fue donado y aquel que tengo un juez que dice estos son los herederos, se repartió de esta manera, las hijuelas que le quedaron, las hijuelas son las partes de cada bien para cada uno. Se distribuyeron como correspondía, bueno, yo me quedo con el otro departamento. Vale lo mismo y yo estoy seguro que el que venga a reclamar, yo hice todo lo que estaba legalmente a mi alcance para saber que estaba comprando bien. Entonces elegí al otro. Ahora cada vez menos se empezó a hacer sucesiones porque decían que los impuestos eran muy caros y que los abogados también eran muy caros. Entonces trataban de en vida repartir y resolver las cosas. Entonces ahora se mira un poco menos eso. Pero sí es como para tener en cuenta. Porque ese sí es un acto jurídico entre privados. No hay un juez que definió cómo era la cosa. Entonces ahí sí puede haber planteos, ojo. ¿Sí? Si aparece un heredero forzoso va a decir, no podía disponer de todo esto sin mí. Solo de la quinta parte. Entonces ahí vienen otro tipo de acciones y derechos, ¿sí? Por eso se trataba de evitar la compra en ese sentido. Después de la declaratoria de herederos, que viene, un poco se los vengo adelantando, la inscripción de los bienes. Es decir, se define cómo se reparten los bienes, ¿sí? Y se ordena la inscripción en cada registro que corresponda. Ahora bien, alguno me preguntaba antes si denunciaba todos los bienes o alguno no lo denunciaba o no denunciaba ninguno. Si no denuncia ningún bien, después de la declaratoria de herederos no hay nada que hacer. ¿Sí? El juez va a esperar a que alguien le denuncie un bien. Él ya dijo quiénes son los herederos y en qué parte le corresponde. ¿Bien? Entonces, no va a haber actuación alguna. Pero va a llegar un momento que queremos disponer de esos bienes, entonces vamos a denunciar. ¿Hay que denunciarlos todos? No. Puedo ir de a uno. Uy, quiero vender el auto. Pum, le digo a mi abogado, ¿podemos denunciar el auto como acervo hereditario, bla, bla? Sí, perfecto. Lo denuncia, acredita titularidad del causante, bla, bla, bla. Y el juez va a ordenar la inscripción a favor de esos herederos. Y lo mismo con todo el resto de los bienes. ¿Sí? ¿Pero se puede iniciar un proceso sucesorio sin bienes? En realidad sí. ¿Qué pasa si para yo tener un beneficio de ANSES necesito ser derechohabiente y heredero? Y el causante no tiene bienes. Yo lo que necesito es la declaratoria de herederos. Con lo cual, y para una pensión, para la pensión le diría que no piden la declaratoria de herederos, pero podrían. Si hubiera dudas, pueden pedir la declaratoria de herederos. ¿Sí? Pues el derechohabiente no es el heredero, sino que administrativamente se puede acreditar con partidas. ¿Bien? Pero sí, yo podría iniciarla por otro motivo. Ahora, no son bienes lo que tiene, pero hay una cuestión económica en beneficio de esa persona que requiere la declaratoria de herederos. ¿Sí? ¿Está bien, Sandra? Podría pasar. En general hay bienes. Pero, y le repito, la mayoría de los organismos nacionales ya no requieren declaratoria de herederos para otorgar beneficios, ¿sí? Pues la ley de seguridad social habla de derechohabientes. Y así pasan las cosas que pasan a veces, que pagan a unos y otros no, y después anda a reclamarle al Estado. Y va a haber problemas. Pero podría suceder eso, ¿sí? Y si no hubiera bienes, un acreedor puede iniciar una sucesión para que Sí. los herederos se hagan cargo de la deuda. No. ¿El heredero se endeudó? Pregunto, ¿el heredero se endeudó? No. ¿Y por qué va a pagar a alguien que no se endeudó? No. Por eso los acreedores cobran de los bienes hereditarios, nada más. Nada más. No se heredan las deudas con bienes propios, se heredan con los bienes hereditarios, nada más. Si no hay bienes, yo no pago con mi plata. De hecho, justamente cuando yo los puse en orden, el objeto de un proceso sucesorio,
antes de declaratoria de herederos se establecían los acreedores, ¿sí? Y antes de transmisión de bienes se pagaban las deudas sobre esos bienes, no es que los pagaba el heredero, los bienes que hay en la sucesión, ¿sí? Yo no tengo por qué pagar las deudas de mi padre, es así, ¿sí? En realidad ninguna deuda que yo no haya contraído. No estoy obligado a pagarla. ¿Bien? Y ahora vamos a la testamentaria. La testamentaria, obviamente hay un testamento. El testamento no es solo no es una donación, no es un legado, no es yo le dejo esta casa a fulano. El testamento tiene que ser claro y tiene que contener la institución de heredero de una persona. Obviamente que no es heredera forzosa, ¿sí? Lo tiene que instituir heredero por testamento. Si no, puede estar haciendo una donación, como les dije, y puede hacerlo. Puede hacer una transmisión gratuita de bienes, ¿sí? Que es una donación, pero no con el famoso contrato de donación y la forma, etcétera, etcétera, ¿sí? Es más sencillo como lo hace. Por eso el testamento es instituir heredero a una persona que no es heredera forzosa, ¿sí? Con lo cual, cuando inicio la sucesión testamentaria, tengo que acreditar la existencia del testamento, ¿sí? Si no lo tuviera en mi poder, denunciar dónde se encuentra. Parece mentira decirlo, pero muchas veces el testamento queda en poder del escribano que lo hace, ¿sí? Y después tengo que acreditar, antes de avanzar, la validez del testamento. Es decir, que efectivamente haya una institución de heredero, ¿sí? Y que el que hace el testamento haya dispuesto de la totalidad de los bienes. Es decir, lo constituyo heredero de un 10% de todos mis bienes. Por eso no estamos hablando de un bien determinado, sino es una constitución de heredero. Si yo hablo de un bien determinado, le estoy transmitiendo un bien en vida. ¿Me siguen la diferencia? Yo lo constituyo heredero en una porción determinada en el testamento. ¿Sí? Digo, el 10% va a ser para fulano de tal. Y ahí se va a presentar y los hijos se van a desayunar que, esto no era mitad para cada uno, ahora tenemos el 10%, ahora es el 45% para cada uno, pues quedó el 90%. ¿Bien? Presento el testamento, o digo dónde está, ¿sí? En general, el testamento se hace ante escribano público, ¿sí? Pero bien podría ser hológrafo. El testamento hológrafo es el hecho a mano. La realidad es que lo puede hacer cualquiera, a mano, en cualquier lugar. ¿Qué se va a complicar con un testamento hológrafo? Bueno, acreditar la validez de ese testamento. Dijimos, lo tengo que presentar y tengo que acreditar la validez. Si es por escritura pública, está genial, porque hay un escribano que dio fe que el causante dispuso toda esa institución. Un perito caligráfico. ¿Cómo? Un perito caligráfico, creo que se llama. Va a tener que... Pruebas hay varias, pero lo que tengo que acreditar, el que es beneficiario de ese testamento, porque el otro, el que lo hizo, ya falleció, ¿sí? El causante ya está muerto, es que efectivamente lo escribió el causante, que las firmas del causante. Muchas veces, no digo muchas, pues la verdad no sé, pues ya hay tampoco testamento hológrafo, no sé la cantidad, pero el que está más o menos, que averiguó antes de escribir el testamento en vida, ¿no? Averiguó un poquito y dijo, bueno, voy a poner que se encuentra presente fulano, mengano y sultano como testigo de que yo lo estoy escribiendo. Lo escribe en el testamento mismo, los datos de esos testigos que lo vieron. Entonces no solo vamos a tener la posibilidad de hacer una pericia caligráfica, sino también vamos a tener la posibilidad de hacer una declaración testimonial de esas personas que van a decir, sí, fuimos a la casa ese día, nos citó, nos contó que iba a hacer el testamento, nos pidió que podamos estar presentes, lo vivimos, y cada uno va a contar lo que vivió en ese caso, que obviamente va a ser evaluado por el juez. Pero en definitiva se puede acreditar, ¿bien? Pero tengo que sí o sí
lograr que el juez valide el testamento. Si lo valida, lo que va a hacer es protocolizarlo. ¿Qué significa protocolizarlo? Declarar la validez de ese testamento y mandarlo a inscribir en el registro creado por el Decreto Ley 3003 del 56. Va a decir, protocolicé el testamento, se inició una sucesión testamentaria con todos estos datos. Ese testamento, ojo, que también puede estar firmado por esos testigos. Entonces llaman también a los testigos a que reconozcan su firma, si realmente la estamparon ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Podría pasar. Otra posibilidad es que sea hológrafo, o sea, por acto público, el testamento esté en sobrecerrado. ¿Qué va a hacer entonces el juez? Todavía no lo vio. Previo a protocolizar, va a citar a todas las partes interesadas que conozca, es decir, herederos forzosos, mínimamente, a una audiencia a efecto de que se abra en tribunales el sobre con el testamento y lo va a leer el secretario y se va a tomar conocimiento de qué clase de testamento nos encontramos, ¿sí? Si se sabe que ese testamento en sobrecerrado está en una escribanía, también va a citar al escribano, ¿tá? Si se supiera que hubo testigos sobre ese testamento, ¿sí? Aunque esté en sobrecerrado, se sabe que hubo testigos, va a citar también a los testigos. O no solo a las partes, ¿sí? que son herederos forzosos y que van a participar también de la herencia, ¿tá? Todos esos datos que tenga el juez a mano van a servir para que sean citados a la misma audiencia, a efecto de que conozcan y vivan y puedan hasta declarar si es que efectivamente son los que figuran como testigos. Una vez hecho eso, lo que va a hacer con el testamento el juez es firmarlo al inicio de cada página y al fin de cada página, y eso es el acto de protocolización, ¿tá? ¿Cómo va a seguir la sucesión? Igual que las otras. Esta parte de la sucesión testamentaria es a los efectos iniciales. A partir de ahí ya vas a ver, tengo herederos forzosos, tengo un heredero testamentario, y a partir de ahí cito por edicto por 30 días todos los demás que haya por ahí. No es que se termina la cuestión porque hay un testamento. ¿Se entiende? Entonces, a partir de ahí avanza nuevamente con el trámite de la sucesión a intestato. Nada más que acá van a estar mezcladas las dos. ¿Sí? Perdón, si el testamento dice del 100%, le da todos los bienes a esa persona, ¿hay alguna forma de, o sea, y está todo legal, digamos, delante de testigos? Le va a dar el 100% de las cosas. Ok. O sea, yo le dije que la única limitación es entre herederos forzosos. Sí. Okay. De hecho, ha pasado en personas famosas, eso. Lo pueden googlear, que le han dejado toda su herencia, ¿sí? O sea, el 100% le testó muchas veces a la persona que lo terminó cuidando los últimos 10 años de enfermedad, ¿sí? Hay un tema que yo no recuerdo ahora, pero Borges hizo eso, tengo entendido, pero creo que respecto de una parte, nada más, ¿sí? De sus bienes, y no me sale el nombre ahora. Onassis, pero no me sale el nombre. Cuando fallece hace lo mismo. Bioy Casares, ahí está, Bioy Casares hace lo mismo. De hecho, yo era meritorio en el Juego Civil 67, cuando muere Bioy Casares, nos enteramos por los medios, ya tenía un antecesor la sucesión en nuestro juzgado, con lo cual sabíamos que la sucesión de Bioy Casares iba a terminar en nuestro juzgado, y se armó una polla a ver si esperaban los 9 días o no. De verdad, apostamos. No esperaron. Si no eran 9, ¿cuándo? Cada uno apostó. Pusimos nada, 2 pesos. Pero todos los empleados apostamos y no, creo que al 5.º día lo iniciaron. Me acuerdo. Y también había un testamento a favor de la persona que lo había cuidado durante los últimos años, que eran unos cuantos años. Sí, se da y pero se da. sin, Es así. es decir, no se puede, me desorienté ahí, no se puede desheredar a los forzosos de todas maneras.
Sí, le puede. Quédense con esto. Yo no le puedo dar nada a un heredero forzoso, pero en vida le Sí, puedo dar todo a en otro. vida sí, pero por testamento, que se abre una vez que Entonces se él murió, le puede dar el desheredando a los 100%. forzosos. Lo que Porque realmente el se da testamento lo acá, hizo en vida. lo hizo en El vida y testamento lo dispuso hace de en sus vida. bienes. Sí. Es más, o sea, nos vamos a ir metiendo en cosas. Puede hacerlo. Puede darle el 100% a otra persona. Si quieren poner más ejemplos, hasta podría, dentro de los herederos forzosos, disponer de más, ¿sí?, de sus bienes, siempre y cuando desherede alguno. Existe la posibilidad de desheredar a un hijo. Obviamente hay causales, ¿sí?, y tiene que acreditarla el causante antes de la muerte para desheredarlo, ¿está? Y en ese caso ya se distribuye de otra manera, porque ese heredero forzoso tampoco va a recibir nada, pero sí puede darle en testamento lo que quiera a quien quiera. Son bienes propios esos son de uno. Lo que es mío y en vida puedo hacer lo que quiera. No puedo hacer lo que quiera respecto de los herederos forzosos para proteger la familia. Justamente ahora. Y le repito, creo que Bioy Casares, no me acuerdo si le dio todo o no, pero creo que le había dado todo a la enfermera de 10 años que ya tenía otro tipo de relación, 10 o 15 años estuvo trabajando con él y fue famoso por eso, fue muy famoso por eso. Estoy casi seguro que fue el de Bioy Casares, la sucesión. Y sí, puede hacerlo, es el derecho que tiene cada persona de disponer de sus bienes como quiera. Obviamente los herederos forzosos después tienen acciones para ver si está todo bien o no, pero no, el derecho lo tiene. Por eso decir, no puede, sí puede. Después, el heredero forzoso va a tener acciones, tienen acciones entre ellos también los herederos forzosos, ¿sí?, que se tramitan por incidente dentro de la sucesión para ver si realmente se tiene que repartir así o de otra manera, ¿sí? Ustedes creen que el heredero forzoso únicamente va en su carácter de hijo, lo que sea. Y si fue la persona que lo cuidó durante los últimos 10 años, incurrió en 1 millón de gastos, es heredero forzoso, le corresponde lo mismo que el otro hermano que se fue a vivir a Miami y se desentendió de todo. Bueno, ese heredero forzoso también no se convierte en acreedor, pero casi, y si acredita todo eso, va a reclamar no más herencia, no un 5% más, sino va a cuantificar esa deuda y la va a reclamar dentro del acervo hereditario para que se le reconozca. Hay un montón de cuestiones de esas, pero quédense con los principios generales porque es muy amplio. Por eso el consejo que hablamos al principio, no dejen estar a la familia, dejemos todo para después, dejemos todo para después, porque después se arma un lío bárbaro. Cuando ya estamos en las últimas, pero lúcidos, tratemos de dejar todo ordenado, porque es para las personas que amamos. Vuelvo al principio, vamos a partir de una familia la cual no tiene ningún conflicto. Entonces dejemos las cosas ordenadas, porque después es un lío bárbaro. Eso téngalo en cuenta y hay mucha gente que lo tiene como tabú y la realidad es que es hacer un favor para los que quedan. El que murió, una vez que nos morimos. Ya no disponemos de nada. Entonces, si podemos dejar todo claro, todo acomodado previamente, 1000 puntos. ¿Sí? Vamos a dejar acá. Clase que viene terminamos. Clase que viene algunas preguntas de examen, ¿sí? Y nada, el resto con la Kennedy, ver si se pueden anotar, no se pueden anotar, quién se va a poder anotar, quién no. No, la verdad no sé. A nosotros los profesores nos dijeron, el que se anotó es porque está en condiciones. Digo, si muchos no rindieron, ¿cómo se van a estar anotando ahora? Igual acá rindieron unos cuantos, ahí miré así rápidamente, rindieron unos cuantos, pero siendo tantos, no sé. Así que sí consúltenlo porque la última clase y la otra semana ya es el examen. Hola, profe, sí, No yo queda intenté nada. anotar, pero no me deja el sistema. No, pero por eso yo digo, hagan O sea, fuerza aprobé de que todo, manden todo. todos mensajes.
Todos Lo mandan bueno que los mensaje. aranceles de la matrícula y del semestre ya se cargaron bien, así que eso es importante para la Kennedy. El débito funciona, decís vos, enseguida, ¿no? Eso Ese no es el sí, la problema. tarjeta Eso pasó pasa bien. en las mejores familias, eso sí, seguramente. Por eso digo, pero si hay problema, yo veo que Guillermo tiró la novedad y quizás tira la novedad, entonces ustedes dicen, bueno, esperemos a ver. Yo les digo, manden todo mensaje. En cuanto una persona recibió 50 mensajes, va a decir, cuesta menos solucionarlo que recibir más mensajes. Entonces, manden todo. Pues aparte Yo llamé y están más perdidos que nosotros, te aseguro, Julián, con todo respeto. puede ser, puede ser, totalmente, puede ser. Guillermo, no estás muteado, pero no te escuché nada, No te escucho. Yo por lo menos no te escucho. No sé qué le pasa. Yo lo tengo como que puede hablar, pero no te escucho, no, nada. Seguro que era lo más importante de la clase y ahora no lo perdemos, Guillermo. ¿Ustedes Es lo que escuchan? lo Alguien han que me diga si nombrado ustedes lo escuchan tanto o en no. la clase, el profesor le han No te regalado de escuchamos, todo. Guille. No sé, nadie te escucha. Perdiste la voz. Es Se eso. llevó la herencia y se fue. Ahí va a escribir. Le regaló mucho, le regaló mucho. Pero aparte no me aparece en verde, o sea, como que está encendido, pero no sé. Es el mismo Muy linda sistema de clase, inscripción. profesor, muy linda clase, me No, gustó gracias. muchísimo. Hago lo que Realmente puedo. Ven que aprendimos. estoy de civil hoy, ni la preparé Sí. la clase. Estoy de civil, no fui a trabajar. Realmente Operaron a mi sirvió. señora y no Bueno, todavía está esperemos en que esté bien. posoperatorio, así que no preparé No. nada. Hoy no tomó mate Pero tampoco, por eso me estoy parece. así, si no, trabajo hasta tarde, me vende camisa. Bueno, gracias por Me el dijeron esfuerzo. que si porque el la verdad lunes que- esto no está solucionado, que volvamos a reclamar. Bueno, Gracias, Sí, porque doctor, es un muy tema amable. cultural. Lunes, Gracias, todo buenas. mail. ¿Estamos? Buenas noches Chao, a todos. profe, gracias. Gracias, Gracias, profesor. profe. Que estén bien Gracias. sus cosas. Buenas noches.